Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos el Vulcan 2 Mini, un teclado que nos ha llamado especialmente la atención porque presume de ser el primer teclado con dos LED por tecla dedicados a la iluminación, y queremos ver si aparte de esto nos ofrece más características interesantes este nuevo teclado de Roccat. Comenzamos con su presentación. Como veis, un embalaje en negro donde en su parte frontal destacan las principales características, que no son otras que unos interruptores ópticos fabricados por la propia Roccat, un formato muy reducido del 65% y, como hemos comentado antes, el punto quizás más destacado, y es el teclado con LED dual para su iluminación. En los laterales vemos de nuevo las características destacadas, además de algunas especificaciones técnicas que vamos a comentar mucho más adelante. Y finalmente en la parte trasera tenemos una breve introducción a todo lo que nos puede aportar el teclado, haciendo especial hincapié en su switch óptico, su factor de forma y el uso de la tecnología de iluminación propia de Roccat, AIMO. Dicho esto, os dejo con el unboxing para ver qué nos incluye el Vulcan 2 Mini. Comenzamos con las especificaciones técnicas, y es que estamos ante nosotros con un teclado en formato 65%, con unas dimensiones de 324 x 116 x 31 milímetros, lo que hace que sea muy pequeño, pero que no prescinda de algo que considero muy útil, y es que son las teclas de dirección, algo que, como sabéis, es difícil de encontrar en este tipo de formatos, y que siempre vamos a tener que, si queremos usarlas, hacer uso de una combinación de varias teclas para poder acceder a ellas, y es algo bastante tedioso. Bueno, pues este teclado las incluye. También incluye las teclas de insertar, suprimir, inicio, fin o avance o retroceso de página, también muy útil y que quedan perfectamente integradas en el lateral con una fila dedicada para ello. En cuanto a su diseño, nos ha resultado muy curioso, ya que hace uso principalmente del plástico ABS para ser ligero, pero que en su parte superior ha decidido incluir una placa de aluminio que no solo le da consistencia al teclado, sino que tiene ese toque premium que también se agradece, ya que es un teclado que llega rondando los 100 euros. Este teclado de Roccat está orientado al gaming y hace gala de ello con unos muy interesantes pulsadores Titan 2 ópticos fabricados por la propia Roccat, del tipo lineal, y que nos ofrecen un tacto suave y una respuesta muy rápida, ya que este tipo de mecanismo óptico la verdad que es bastante rápido. Esto también se añade que tiene una vida útil estimada de 100 millones de pulsaciones, por lo que antes nos vamos a cansar del teclado antes de tener que cambiarlo porque se nos rompa. Por otro lado, tenemos un procesador ARM Cortex M3 de 32 bits que no solo nos permite almacenar nuestras macros, sino que también será el encargado de poder gestionar pues todos nuestros perfiles, los efectos de luz, haciendo que rinda todo mucho mejor que si no tuviéramos un procesador dedicado,
Esto permite que la tecnología de iluminación AIMO propia de Roccat luzca increíble, todo ello aderezado con su LED dual, haciendo que estemos ante uno de los mejores teclados con efectos de luz que hemos visto. Como estáis viendo, los efectos gracias a este LED dual pues resaltan mucho más y quedan perfectos. También vamos a poder elegir entre una interesante variedad de efectos predeterminados gracias al software de gestión Roccat Swarm, un clásico en la marca y que además permite la gestión y la creación, entre otros, de macros o la personalización de las teclas. Algo que también siempre es de agradecer en una review es la prueba de sonido, así que os dejo una pequeña muestra de cómo suenan los Titan 2. Finalmente, este teclado hace uso de conexión USB de tipo C con un cable de 1,8 metros mallado y que vamos a poder sustituir si queremos personalizar más aún nuestro teclado. Como única pega es que llega en formato ANSI americano y nos gustaría que estuviera en español o por lo menos en formato ISO. Y hasta aquí nuestra review del Vulcan 2 Mini. Espero que os haya gustado. No olvidéis compartir, suscribiros y activar las notificaciones que nos ayudan muchísimo y es completamente gratuito. Un saludo y hasta la próxima.